Bueno, esto es un cambio de filtro en un ozonizador ozono-agua. Vemos la presencia de muchísimo sarro en lo que es el bypass. Vamos a sacar el filtro viejo y vamos a instalar este. Hay que desinstalar el equipo, cambiarlo y volverlo a instalar. Bueno, ya lo tenemos sacado. Ese es el filtro viejo y vamos a instalar este, como ya les mostré. Bueno, el equipo, al momento de desinstalar esto, hay que trabajarlo con mucho cuidado por el tema de las lámparas, se pueden llegar a dañar. Bueno, ahí ya lo tenemos montado, ahora hay que poner la grampa y ya podemos montar el equipo nuevamente y probar su funcionamiento. Bueno, acá ya lo tenemos funcionando. Estaba medio podrido, ¿no? Estaba tapadísimo. ¿Tapado estaba? Sí. Ahí va a empezar a venir, tiene que expulsar el aire. Debe ser que juntó. Tienes que dejarme tu tarjeta, porque me dijo la señora que hacía de todo usted. Sí, yo hago plomería, electricidad y gas, todo lo que sea instalaciones domiciliarias. Es que me dejó su tarjeta por las dudas, por ahí. Bueno. Bueno, ahí estaría ozonificando.